Buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión que cierra el programa de hoy. Tenemos al profesor Jorge Rodríguez para que nos cuente la experiencia del caso colombiano respecto al fechado de ciclos económicos. Voy a leer su CV en inglés. Jorge Armando Rodríguez Alarcón is Faculty Dean and Associate Professor of the Economy Faculty at Universidad Nacional de Colombia. He obtained his PhD in Public Policy at Pittsburgh University. Previously, he graduated from Cambridge University, where he held a master's in economics from Cambridge University. He directed the Center for Development Research, the Fiscal Support Directorate of the Ministry of Finance, and the Tax Studies Center of the DIAN. DIAN is the Tax Administration. Yeah. He was a researcher at FEDesarrollo, a think tank in Colombia, and president of the board of directors of the Agustín Codazzi Geographic Institute. He is a member of the editorial committee of the American Magazine State and Local Government Review. Pues sin más, bienvenido, profesor Rodríguez, adelante. Bien, buenas tardes. Quiero empezar pues agradeciendo la gentil invitación a participar en este seminario. Es para mí pues un placer y un honor estar acá con ustedes. Yo creo que si uno revisara la prensa colombiana encontraría muchos episodios en los cuales el tema del fechado del ciclo económico ha estado en los medios de comunicación y en la opinión pública al menos por un par de semanas. Y recuerdo especialmente un episodio por allá en el año 2009 que me impresionó de forma viva. Duró como una semana, una gran discusión en la cual el Instituto de Estadística Oficial de Colombia, que se llama DANE, iba a publicar el PIB del trimestre, y se formó la discusión porque los centros de investigación, los analistas económicos dijeron, bueno, acá estamos en medio de una recesión, mientras que el gobierno muy enfáticamente, no, aquí ¿cuál recesión? Aquí no hay recesión. Y entonces empezó la discusión sobre, bueno, ¿qué es una recesión? ¿Cómo sabemos si hay una recesión? Etcétera. Y eso me llevó a escribir un artículo muy breve proponiendo la institucionalización de la medición del ciclo económico en Colombia, y probablemente quizás por eso es que estoy acá, puesto que digamos mi especialidad no es tanto la medición del ciclo, sino pues política económica más en general. Lo que voy a hacer acá es contarles lo que existe hoy en Colombia desde la perspectiva institucional sobre todo. Yo tengo apenas unos pocos comentarios sobre aspectos metodológicos. También qué era lo que yo proponía años atrás, por allá en el 2011, y cómo veo ahora esa propuesta, qué ha pasado desde entonces, y a lo largo de la presentación algunas reflexiones sobre este tema del fechado del ciclo económico. Bueno, debería empezar por decir que en Colombia no hay un comité de fechado del ciclo económico. Hay experiencias cercanas, más o menos relacionadas, y es sobre ellas que voy a hablar, quizá para, digamos, tratar de obtener algunas lecciones para bien y para mal de la experiencia colombiana. Aquí puse en esta diapositiva lo que hay en Colombia, que es una ley de regla fiscal y pues el tema del fechado del ciclo económico. Resulta que en Colombia coincidió en el tiempo esa discusión, más o menos. Coincidió el tema de que se estaba adoptando por ley en el Congreso una regla fiscal, digamos, sobre el manejo de las finanzas públicas, y por otra parte se estaban haciendo varias propuestas de crear estos comités de fechado. Y lo uno tuvo que ver con lo otro por dos razones. Primero, porque una vez el Congreso aprobó esta ley de regla fiscal, básicamente eso mató la idea, o terminó afectando, tal vez no la mató, pero sí terminó afectando, no prosperó la idea de la creación de un comité de medición del fechado del ciclo económico. Y en parte, la otra razón es porque teóricamente, si bien no son lo mismo, si bien no es lo mismo tener no es lo mismo una regla fiscal que el fechado del ciclo económico,
tras bambalinas, en el trasfondo, están relacionados porque la regla fiscal, para efectos que busca implementación de la política económica, requiere una medición del ciclo económico, si bien no un fechado. Y por otra parte, porque parte de las propuestas de creación del comité aspiraban a tener miembros destacados de la comunidad de economistas, de estadísticos para el tema de la medición, y parte de ellos terminaron en el comité de regla fiscal, no en el comité de fechado del ciclo económico. Y el talento que hay en Colombia para, digamos, la gente especializada para trabajar en estos temas, pues es probablemente más limitado que en algunos de los países que han presentado acá, Brasil, España, etc. Bueno, entonces me voy a referir a la regla fiscal porque tratando de sacar lecciones para esto de crear un comité de fechado. En el caso de la regla fiscal es institucionalizada por ley. En el caso del fechado del ciclo económico en Colombia no es institucionalizado. Hay propuestas, no existe ese comité. En el caso de la regla fiscal, lo que se hace para efectos de tener resultados que permitan la conducción de la política fiscal, lo que se calcula es la brecha del producto, que requiere pues comparar, como ustedes bien saben, el PIB potencial con el PIB observado. Y en ese sentido uno podría decir que tácitamente hay una definición de ciclo. El punto es que esa definición se basa en una teoría económica particular, la teoría neoclásica, especialmente las ideas de Friedman, que fue el que creó esta idea de la tasa natural de desempleo, que finalmente terminó en esta idea del PIB potencial. Mientras que en el caso del fechado del ciclo económico, y ahí en esa diapositiva hay un error, yo creo que lo que se necesita es identificar los puntos de inflexión con base en el comportamiento de ciertas variables económicas, como lo expusieron aquí muy bien varios de los conferencistas anteriores. Eso es lo que no tenemos en Colombia, y eso sería más resultado de investigaciones que de una cosa institucionalizada por ley. En el caso de la regla fiscal, hoy en día se producen resultados regulares sobre la brecha del producto, mientras que, dada la no existencia de un comité de fechado, pues las producciones sobre en qué etapa del ciclo económico estamos son esporádicas y de un investigador por ahí, pero no institucionalizado. ¿Qué se propone la regla fiscal? Pues en esencia el objetivo es la sostenibilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica. Eso fue una gran cosa en Colombia. Déjenme decirles que incluso se llevó hasta la Constitución el tema de la sostenibilidad fiscal. Incluso un ministro de Hacienda proponía que la sostenibilidad fiscal se convirtiera en un derecho, de tal modo que, por ejemplo, tuviera prevalencia sobre el derecho a la atención en salud. De modo que si había restricción presupuestal, yo no sé qué iba a pasar, tal vez cortar la provisión de servicios de salud en los hospitales, pero eso era la propuesta. Finalmente no prosperó, el Congreso no la aprobó, pero quedó como un criterio guía. Yo debo decir que la sostenibilidad fiscal me parece una buena idea, ¿sí? Pero no necesariamente como está implementada en la regla fiscal es una buena forma, la forma en que está diseñada en la regla fiscal este tema de la sostenibilidad fiscal. Bueno, hay unas metas fijadas por ley, que es lo que llevan a la medición del ciclo económico tácitamente, que es lo que se quiere es calcular un déficit estructural del gobierno nacional central, y las metas es llevar ese déficit estructural al 1% del PIB de manera gradual en el año 2022. Este tema del déficit fiscal estructural es lo que lleva a que tácitamente se requiera una medición del ciclo económico, porque requiere saber qué parte del déficit es estructural y distinguirlo del llamado déficit fiscal cíclico. Entonces, por eso es que se requiere, y es como un requisito que se tiene para la implementación de la ley, no un propósito en sí mismo, tener medición del ciclo económico. Otra cosa interesante es que esta metodología de medición de la brecha del producto del PIB potencial adoptó esta ley de regla fiscal previó que el gobierno adoptara una metodología, y el gobierno terminó adoptando una metodología específica. De hecho, produjo un documento en donde revisa las metodologías estadísticas y las estructurales o teóricas,
y finalmente, tal vez más por razones de conveniencia, por razones prácticas, disponibilidad de información, etcétera, terminó adoptando oficialmente una metodología de medición del ciclo que es basada en la función Cobb-Douglas. El hecho de que haya una metodología oficial, si uno reflexiona sobre qué pasaría si usara esa misma regla para un comité de fechado del ciclo económico, no me parece buena idea, sobre todo si es establecida por el gobierno, puesto que le estaría diciendo, le estaría, digamos, recortando la autonomía académica a los miembros del comité. ¿Cómo opera los organismos que tienen que ver con la aplicación de la regla fiscal y tácitamente, como digo, con la medición del ciclo económico por esta vía de la función Cobb-Douglas? Hay un organismo que se llama Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, que estaba en esencia constituido por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Son los organismos más fuertes en ese comité, es el organismo decisorio. Y allí donde se mide el ciclo económico, se obtienen los datos sobre brecha del producto para efectos de la conducción de la política fiscal. Hay dos órganos que son asesores consultivos. El uno se llama Comité Consultivo de la Regla Fiscal y hay dos organismos técnicos. El uno se llama Grupo Técnico del Producto Interno Potencial y el otro Grupo Técnico Minero Energético. A raíz de ese artículo que publiqué por allá en el 2011, 2012, proponiendo la creación de este comité de fechado del ciclo económico, me terminaron nombrando en este otro comité, este otro grupo que se llama Grupo Técnico del Producto Interno Potencial. O sea que tengo algún conocimiento de cómo opera eso. En Colombia se creó este comité técnico minero, dado el hecho de que los productos naturales no renovables juegan un papel muy importante en la actividad económica y en las exportaciones. Entonces había necesidad como de distinguir qué tanto pesaba en el ciclo económico este sector minero energético. Bueno, acá está la composición de estos comités que puede ser, lo traje a colación acá porque creo que arroja algunas luces sobre cómo debería hacerse esto, por lo menos plantea la discusión. El Comité Consultivo de la Regla Fiscal tiene 9 miembros, 3 decanos de facultades de economía, 2 consultores, 2 investigadores, 2 presidentes de las comisiones económicas del Congreso. Y los organismos técnicos, el grupo técnico del PI potencial y el grupo técnico minero energético tienen cada uno 5 miembros. Lo singular de ahí es que es el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, el que selecciona los miembros. Esa idea para este propósito del fechado no me parece que sea una buena idea. Es decir, la presento aquí porque yo creo que debo decir que los miembros que ha seleccionado el ministro de Hacienda me parecen en general competentes, idóneos, tienen doctorados en buenas universidades de Estados Unidos, un buen número de ellos en Estados Unidos y Europa, pero lo que está en discusión no es tanto las características personales de los miembros, sino la conformación institucional del comité. Esto tal vez es útil para asesoría de la toma de decisiones en política fiscal, pero no sería útil para efectos del fechado del ciclo económico por las implicaciones de carácter político sobre todo. Es decir, por aquí mencionaron varias veces casos en los cuales se estaba en medio de una elección presidencial y es una cosa muy grave que alguien llegue y diga estamos en una recesión en este momento cuando está de por medio pues el gobierno de un país. Entonces esto lo traigo a colación para decir, por ahí, para efectos del fechado, no es el camino, diría yo. Como opera, acá esta diapositiva lo que dibuja es cómo, digamos, el proceso de uso de los datos sobre brecha del producto en Colombia. Entonces el grupo del PI potencial hace las proyecciones, eso es una cosa importante, no es simplemente fechar lo que ya ocurrió, como es el papel del comité
fechado, lo que ya ocurrió, sino para efectos de la política fiscal, hace proyecciones. Entonces, fíjese que una cosa interesante, todo el mundo utiliza la función Cobb-Douglas allá por razones prácticas y porque el gobierno oficialmente adoptó esa metodología. Como ya dije, no es una buena cosa. En mi caso personal, por ejemplo, tengo diferencias conceptuales, teóricas sobre esa metodología, pero uno no puede usar otra cosa sino esa función. Pero entonces los miembros del comité difieren en cuanto a, por ejemplo, cuáles son los parámetros que usa para calibrar el modelo, difieren también en los supuestos que hacen sobre el comportamiento futuro de la economía. Entonces es un tipo de ejercicio más de proyección para conducción de la política fiscal hacia el futuro que de fechado de lo que pasó años atrás. Yo diría que veo el punto de que tener un fechado de lo que ocurrió en el año 70, por decir un ejemplo, es muy útil para efectos académicos, pero obviamente la gente, la opinión pública, los periodistas lo que quieren es que le diga qué está pasando ahora. O sea que esto de tener, digamos, esos intentos que expusieron algunos de los expositores sobre tratar de medir o dar algunos indicios de lo que está pasando en la actualidad me parece que es una buena cosa, aunque teniendo la precaución de señalar que se deben usar con precaución esos resultados, puesto que están variando los datos y es contemporáneo, es provisional ese tipo de datos. Bueno, finalmente, pues pasan esos datos al Comité Consultivo de la Regla Fiscal y ahí informa e influye la política macroeconómica. Este es el tipo de información que se utiliza para el PIB potencial, la lista de indicadores. Algunos son indicadores observables, producidos por diferentes entidades. En el caso del PIB potencial como metodología para medición del ciclo económico tiene la gran limitación de que es una variable no observable y en consecuencia frente a esta metodología de usar variables observables para determinar los puntos de inflexión no me parece que sea ventajosa, aparte de las limitaciones teóricas, o sea que yo no utilizaría esa metodología para efectos de fechar el ciclo económico. Hay cosas difíciles de calcular, hay unas estadísticas sobre el stock de capital, por ejemplo, que es de las variables más difíciles de calcular. Habría que añadir que en Colombia, por ejemplo, el PIB es trimestral, los datos de desempleo, la tasa de desempleo también trimestral, pero muchos datos son anuales, entonces hay limitaciones sobre el número de variables que se pueden usar para efectos de este tipo de cálculos. Y esta es la razón por la cual se adoptó esa regla fiscal. En esencia, lo que pasó es que en el año 91 se adoptó una nueva constitución en Colombia, y esa nueva constitución lo que hizo fue ampliar los servicios sociales a la población y aumentó el gasto público, aparte de crear algunos organismos nuevos, como por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, y se creó lo que puede llamarse un déficit estructural relativamente permanente. Entonces esto de la medición del ciclo se creó por razones fiscales, más por la preocupación por el comportamiento del déficit fiscal y de la deuda, sobre todo a finales del siglo pasado, hacia finales de los años 90. Es decir, fue una preocupación coyuntural lo que llevó a la creación de estos comités de medición del ciclo vía brecha del producto y PIB potencial. Si uno compara lo de los organismos que están creados para la regla fiscal en Colombia, ese amarillo, azul y rojo es la bandera colombiana, con estos comités que funcionan en los Estados Unidos y Europa, ahí vería que hay varias diferencias. En el caso colombiano, estos organismos que les cuento son gubernamentales, establecidos por ley, mientras que en los otros dos casos son organismos de investigación privados sin ánimo de lucro. Obviamente, eso le garantiza más independencia al segundo que al primero. En cuanto a la selección de los miembros en Colombia, para efectos de la regla fiscal, los miembros son escogidos por el gobierno, mientras que en el caso de estos centros de investigación en Europa y Estados Unidos son escogidos por los propios centros, por una especie de cooptación, según entiendo. En Colombia la metodología de medición de la brecha del producto es establecida oficialmente, es decir, si por ejemplo, como a mí me pasó, lo designan parte de uno de esos grupos de medición del PIB potencial, ¿aceptas esa metodología o simplemente no estás? Yo lo dudé, pero dije, bueno, algo voy a aprender ahí, entonces terminé aceptando
estar en ese grupo. Hasta donde entiendo, en Estados Unidos y en Europa no es que se adopte una metodología específica, sino que se recurre, digamos, a una serie de metodologías que se combinan y los diferentes miembros votan sobre cuándo se produce el cambio de la fase del ciclo. Si a mí me dijeran, pues yo escogería más el enfoque, digamos, estadounidense y europeo porque le da pues más independencia. Pero para el caso de Colombia, pues tiene algunas dificultades que les voy a contar ahora. Bueno, esta es básicamente la propuesta que yo hice hace unos años atrás. Entonces la idea era proponer la creación de un comité de fechado de carácter no partidista independiente, bueno, que mirara la actividad económica en términos de ingreso y de producto, que es más o menos lo convencional, pero yo propugno o abogo, más que una propuesta, yo diría que más una sugerencia, porque si es posible hacerlo, yo no soy especialista en las metodologías que se podrían usar, pero creo que conceptualmente sí hay muchas razones, conceptualmente, políticamente, legalmente, en el caso de Colombia hay muchas razones para que también se incorpore el nivel de empleo como una forma de medición del ciclo económico. Ya les cuento qué argumentos tengo para eso. Que los miembros del comité sean principalmente de origen universitario era la propuesta de la época. Que haya un balance entre universidades públicas y privadas. Que los miembros tengan una alta formación académica. Que haya diversidad regional del origen de los miembros, digamos, dónde trabajan, de qué regiones vienen, y una conformación por invitación. Esas eran las características del comité que estaba proponiendo en esa época. Me refiero primero al cuadro de la derecha. La idea era que hubiera 7 miembros, 3 de universidades públicas, 3 de universidades privadas y un organismo independiente para 7, digamos, para efectos de votar por mayoría. Se proponía que 3 miembros tuvieran doctorado en economía o áreas afines y 3 miembros que provinieran de regiones diferentes a Bogotá. Un poco les cuento por qué eso. Esta propuesta se entiende especialmente en el contexto colombiano. En Colombia, las universidades públicas y privadas, hay una especie como de balance en el número de matriculados, ¿sí? Más o menos la mitad están en universidades públicas, la mitad de los estudiantes están en universidades privadas, y hay una especie de emulación, competencia o rivalidad entre unas y otras. Y si, por ejemplo, se conformara un comité que seleccionara, que fueran todos especialistas o expertos, digamos, la Universidad de los Andes, que es la universidad privada líder en Colombia, pues la credibilidad sería limitada, aun si la gente es muy buena, tiene la competencia para hacer el trabajo, porque la gente diría, en el contexto colombiano, le diría, estos son los de los Andes que dijeron que no había recesión, cuando todo el mundo sabe que la hay, porque quiere favorecer a este gobierno, ¿sí? Ahora, si todos fueran miembros de universidades públicas, entonces las universidades públicas tienen la imagen, el estereotipo es más de izquierda, contestatario, más rebelde, más crítico, entonces siempre el país estaría en recesión porque en todo momento estaría en recesión. Entonces, esa idea como de balancear tiene un propósito, si se quiere, político, social, de integración. Esa era la idea en ese momento. Lo de las regiones también tiene su razón de ser. Colombia es descrito como un país de regiones, yo creo que lo es, y históricamente ha habido esta cosa bueno, es que muchas cosas se concentran excesivamente en la capital, en Bogotá, entonces algo que puede ser favorable para ganar aceptación, credibilidad, es que haya participación, alguna participación forzada de las regiones. Esa era la idea para el contexto colombiano. Bueno, ya expusieron aquí varias de las cosas positivas que tendría un comité de esto. Yo creo que sirve para poner a prueba teoría, sirve para ayudar a la elaboración de la política económica. Digamos, si estamos en recesión, una cosa es la política para combatir una recesión versus otra que se adoptaría en un periodo de expansión, etcétera, que haya continuidad en la medición, que haya credibilidad, etcétera. O sea que yo soy partidario de la creación de ese comité. Un tema importante allá en el contexto colombiano era la financiación. En esa época yo propuse que los aportes las hicieran las universidades públicas y privadas, y
donaciones de la empresa privada eventualmente. Pero francamente, hoy pensaría algo distinto, porque digamos en el caso colombiano las universidades públicas sobre todo son muy limitadas de recursos. Estoy muy al tanto de lo que dijeron, de que no es que se necesiten muchos recursos para esto, casi nada lo hacen pero es que se ponen a pensar, por ejemplo, están trabajando en el Banco de España y pues recibes tu salario por otro lado. Bueno, entonces el punto es que yo sí creo que en el caso colombiano se requerirían algunos recursos mínimos para garantizar, por ejemplo, el manejo de los datos, de bases de datos, algún apoyo mínimo. En Colombia no es que esté eso muy garantizado y se vio con la adopción de la ley de regla fiscal que el músculo, el poder financiero del Ministerio de Hacienda es muy grande. De hecho, los mismos que pensábamos invitar, porque les hicimos invitaciones a varios miembros del comité que dijeron incluso sí, terminaron fue en los comités de la regla fiscal, no en el de medición, no en el del establecimiento de las fechas del ciclo económico. Entonces, hoy en día pensaría para casos como el de Colombia, no sé si será el caso de México, pero sí algunos recursos serían necesarios y me lleva a pensar que tal vez no es el Ministerio de Hacienda el que tendría que hacer eso, pero uno podría pensar en la opción de que fuera en un instituto de estadística, si el instituto de estadística tiene cierta independencia. El punto crítico es que tenga algún grado de autonomía para darle credibilidad. O sea que yo mismo hoy en día revisaría mi propia propuesta. Ahora, sobre esta idea de medir el ciclo económico también teniendo en cuenta expresamente el nivel de empleo. Resulta que en Colombia, en la Constitución están estos dos objetivos de política macroeconómica, que son los que tradicionalmente se conocen en los libros de texto como objetivos de estabilidad macroeconómica. La estabilidad de precios está en la Constitución y el pleno empleo. Nosotros sabemos, los economistas saben bien que esos dos propósitos no necesariamente se alcanzan al mismo tiempo y que puede haber conflicto entre ellos, pero están en la Constitución y cuando están en la Constitución uno diría que hay que tomarlos en serio al menos, algo hay que hacer con eso. Pero ¿qué ha pasado? En Colombia, el nivel de empleo, el objetivo de nivel de empleo no está asignado a un organismo público en particular, está asignado al Estado, al sector público en general. Mientras que en el caso de la inflación sí es el objetivo prioritario del Banco Central. Y eso se ha traducido, digamos, ha tenido beneficios, la autonomía del Banco Central ha sido conveniente, creo yo, en Colombia para efectos de reducir la inflación, pasamos de 25 por allá en los 80, 90% de inflación a tener inflaciones del 4%, eso ha sido bueno. Pero la institucionalidad se ha ido más por el lado de la inflación, de lo fiscal, del manejo del déficit fiscal, y se ha abandonado en cambio el objetivo del nivel de empleo, sin que eso quiera decir que se pueda garantizar el pleno empleo siempre. ¿Cuál es el problema de esos dos objetivos? Aquí lo trato de representar con estas figuras. En el caso del nivel de empleo, la responsabilidad es de todo el Estado, de todo el sector público, y puede pasar como ese que se llama el efecto espectador, o algo así lo llaman en psicología social, y es que cuando todo el mundo tiene responsabilidades, nadie finalmente termina ejerciendo las responsabilidades. Hay el ejemplo de esa persona que está enferma, todo el mundo está mirando, todo el mundo sabe que algo se debe hacer, pero nadie lo hace. Ese es para el caso del empleo. Y el caso de la derecha representa la inflación, en donde hay una institución, el Banco Central, que está engolosinada, tiene el objetivo prioritario de buscar la reducción de la inflación, lo cual está bien, la reducción de la inflación está bien, pero puede llevar a una sobreconcentración y a olvidar que el tema del nivel de empleo también es importante. Sobre todo cuando se están dentro de las metas de largo plazo de inflación, usted puede utilizar la política monetaria, creo yo, para otros propósitos, reconociendo que debe ser prioritario el tema de la inflación. Y usted compara las bases institucionales que hay en Colombia para el tema fiscal, la regla fiscal que les acabo de contar, y el nivel de empleo. Para el nivel de empleo no hay instituciones de nada, nadie es responsable de nada, no hay nada. Mientras que en la regla fiscal, la ley establece que el Ministerio de Hacienda, el CONFIS, el Comité Consultivo y la Regla Fiscal, el Grupo Técnico del PIB Potencial, las comisiones económicas del Congreso, todos se deben ocupar de la reducción del déficit fiscal.
como dije, enfatizo, no tengo nada contra la sostenibilidad fiscal, me parece una buena cosa, pero algo dice de una sociedad que pone en la Constitución el nivel de empleo y no hace nada para ello, versus otra cosa que no está en la Constitución y sí tiene toda la institucionalidad para llevarlo a cabo. Entonces, hay una especie de desfase entre los propósitos constitucionales y la organización institucional del país, por decirlo así. Esto de medir el ciclo económico y fechar el ciclo económico, en principio no tiene que ver con las teorías económicas, en principio. Pero yo diría que, bueno, hay enfoques para medir el ciclo económico que sí son teóricos, como este, por ejemplo, de la función Cobb-Douglas. Pero yo diría que más allá de las metodologías de medición, los usos que se le den a los resultados sí tienen que ver con las teorías económicas, con el pensamiento económico. Y, por ejemplo, acá, solamente para ilustrarlo, pues pongo estas dos figuras que obviamente tienen diferentes ideas sobre el papel del empleo como propósito económico. Y el primero, pues, probablemente estaría favorable a que se midiera el ciclo económico teniendo en cuenta el empleo, mientras que el segundo, Keynes, estaría a favor, mientras que Lucas dice que el objetivo, que el empleo en una sociedad capitalista es un efecto colateral y que no se deberían tener como propósito de la política económica. Entonces, más allá de la medición, yo sé que el fechar el ciclo económico no debería ser un asunto en donde esto estuviera en discusión, pero los usos de los datos sí tienen que ver con esto. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Rodríguez, por su presentación. Yo preparé por ahí una pequeña presentación. Está en inglés, pero bueno, la voy a comentar en español. No sé si... me puede prestar el... Gracias. Bien, bueno, esto es prácticamente lo que acaba de presentar el profesor Rodríguez, así que, dado que tenemos poco tiempo, me voy a ir directamente a las preguntas. La primera pregunta ya la abordó, creo que ya la respuesta ya más o menos la abordó, pero sin embargo, todavía me quedan algunas dudas respecto a por qué no se ha formado un comité de fechado en el caso de Colombia. Quiero entender entonces que, digamos, en su momento existió la propuesta, pero dado que hay muy pocos expertos en el tema y que todos estos expertos se fueron a trabajar a la regla fiscal y que siguen trabajando actualmente en ese grupo, por lo tanto, eso prácticamente ha impedido la formación del comité, ¿es correcto? Sí, ok. Entonces, digamos, ¿en qué estatus está ahorita la propuesta que usted propuso en el 2011? Digamos, ¿está en una zona gris, en el limbo? ¿Hay otras propuestas? ¿Hay alguna manera de darle la vuelta o proponer alternativas para echar a andar este comité? ¿Existe apoyo en la sociedad, en la academia, para apoyar este comité? Bueno, yo diría que el tema surge, el interés público al menos por el tema es esporádico, como les cuento, de episodios en los cuales por alguna razón tiene efectos políticos. Digamos, generalmente durante los periodos de transición de un gobierno a otro hay gran discusión sobre en qué estado está la economía, entonces el gobierno, sobre todo si son rivales políticamente, entonces, este me entregó la economía en recesiones, o no es verdad, pero digamos más allá de eso tiende a languidecer, el tema no es que esté todos los días en la prensa, y fue una situación, fue una casualidad, porque yo creo que íbamos en buen camino de crear ese comité de fechado del ciclo económico. De hecho, yo mismo estaba liderando eso, hicimos varias invitaciones, muchos de los miembros aceptaron con cartas que están por ahí, pero justo coincidió con esto de la adopción de la regla fiscal y creó comités que no es de fechado, pero usan un concepto de medición del ciclo económico ahí detrás y el interés languideció. Yo diría que si ha faltado eso, yo creo que no es necesario que
que tenga el apoyo del gobierno, puede hacerse por instituciones educativas, universidades, pero depende mucho del liderazgo de una o dos universidades que quieran comprometerse con eso. Además, si uno mira la propuesta que yo hacía, es muy inclusiva en términos de balance entre universidades públicas y privadas, regiones, pero al mismo tiempo lo hace más difícil que empiece a operar. Si hubiera sido entre, digamos, la Universidad de los Andes y la Nacional solamente, las dos, la una privada y la una pública, que son las dos líderes, probablemente hubiera sido más fácil, o tal vez una de esas universidades sola, pero la propuesta era, por ser inclusiva, más difícil de concretar. Y por otra parte, no es que sea un tema, digamos, los economistas en Colombia, para decirlo así, se han ido cada vez más por temas, la macroeconomía ha perdido como algún relativo interés, entonces la gente está más interesada en temas ahora de violencia, educación, salud, infraestructura, que en otra época era al revés, la macroeconomía estaba por todas partes. Hoy en día es como otro asunto allá, de los cuales se ocupan 2 o 3 especialistas. Entonces, esa es la situación. Yo esperaría que en algún momento resurja la idea, pero no, yo diría que está en el limbo, para resumir. Gracias. Ahora voy a hacer referencia a algún documento, precisamente el que usted mencionaba, que escribió por ahí del 2011, y en el cual, en el documento hay una propuesta, si entendí bien, para hacer o construir 2 medidas para el fechado de los ciclos económicos, una basada en indicadores de producción y de ingreso y otra basada en indicadores de empleo. La pregunta ahí es, si le entendí bien esta propuesta, ¿cuál debería preferirse, digamos, para el fechado de ciclos económicos? ¿Aquella que esté basada en datos de producción e ingreso o la del empleo, y por qué? Bueno, la clásica es por actividad económica en el sentido de producción, pero digamos esta sugerencia de hacerlo con el empleo es que si uno ve la teoría macroeconómica en sus orígenes, la discusión no era tanto sobre la producción. Incluso ve uno de los artículos de Okun, que es el economista que propuso esto de la brecha del producto. Dice, yo voy a medir esta brecha del producto porque necesito ese dato para efectos de la política del nivel de empleo. Lo dice expresamente en el artículo, solo que eso se perdió. La teoría general de Keynes es la teoría general del empleo, el ingreso, etcétera, pero estaba explícito. Hoy en día eso ha pasado, digamos, a segundo nivel. Entonces yo sí creo que vale la pena echarle una pensada a esos orígenes de la macroeconomía, y es lo que a la gente le importa más, digamos. En últimas, si uno se pone a preguntar cuál es el punto de la producción frente al empleo en términos de lo que vive la gente, el empleo es quizá más importante. Eso no me llevaría a mí a decir que entonces saque solamente indicadores de mida de alguna manera el ciclo por el nivel de empleo y no el de producción. Yo lo sacaría ambos, sino que aclararía que dicen diferentes cosas. Es eso. Gracias. Y para cerrar, por parte de mis preguntas, también hago referencia al documento que escribió en el 2011, y ahí tiene una discusión metodológica, y si entendí bien también en el documento, usted propone la metodología del ciclo de crecimiento en lugar de la metodología clásica para la medición del ciclo económico. ¿Cuáles son las razones que le lleva a usted a proponer o a preferir la metodología del ciclo de crecimiento? Bueno, yo no estoy seguro que haya dicho eso, francamente. No. No, a ver, no soy especialista en este tema, pero yo lo que entiendo es que de hecho la cito en el documento, esta definición de Burns, ¿es que se llama? Esa me gusta, es decir que un ciclo se debería definir por el comportamiento, digamos, de la actividad económica general, que es lo suficientemente general y sostenida. Y además, dicen ahí en ese artículo, en ese artículo clásico, por allá uno del 29 y algo del 40 y algo, dice, hay que utilizar el PIB, pero no hay que casarse con el PIB. Es decir, es uno de varios indicadores, y entonces hablan por allá, si no recuerdo mal, de indicadores de la industria manufacturera, de ventas. Es como combinar una serie de datos, incluyendo series de empleo. Y yo creo que ese camino, para serles franco, ni siquiera sé si esa es
el enfoque clásico u otro, pero ese camino de lo que he leído es el que me parece más conveniente, en el sentido de combinar indicadores y no usar una sola variable. Y obviamente los métodos, yo creo que eso ahora lo noté en estas presentaciones que hubo, pues ha ido mejorando muchísimo la forma de hacerlo. No creo que esa sea la visión del crecimiento, ¿o sí? Bueno, gracias por sus respuestas. Entonces ahora tenemos unos minutos para tomar preguntas. Sí, Luis Poncerrada. Gracias. Este es un tema sobre los consejos fiscales, no sobre, por curiosidad, los miembros los escogió, es que en México llevamos mucho tiempo discutiendo esto, la Secretaría de Hacienda, pero ¿dónde está ubicado el Consejo Fiscal? ¿En el Congreso? ¿Es aislado? ¿O cómo es? Son tres organismos. El de decisión, el clave, el que toma decisiones sobre política fiscal, se llama Consejo Superior de Política Fiscal. Y ese es, en esencia, es el Ministerio de Hacienda, en esencia, ¿sí? Es el Ministerio de Hacienda. Acompañado de, allá en Colombia hay un departamento que se llama Planeación Nacional, pero los dos básicamente son como Planeación Nacional es como una proyección de Hacienda, o trabajan muy juntos por lo menos. Entonces la decisión es Hacienda. Los órganos consultivos sí son, por ejemplo, decanos, investigadores, pero son asesores, digamos. Y el grupo técnico, que hace la medición del ciclo económico con base en el PIB potencial, pues por invitación, sobre todo investigadores que han hecho algo sobre estos temas de medición del PIB potencial, ¿no? Ahí la ventaja que tienes... La desventaja que tiene es que para efectos de, por ejemplo, un comité independiente, pues esto no es, porque es dominado por Hacienda. Hay una parte que sí me parece que yo me he puesto a imaginar qué pasaría, cómo compararía cómo funcionan estos comités bajo la protección del Ministerio de Hacienda versus este comité de fechado que yo proponía. Resulta que el Ministerio de Hacienda en Colombia es el ministerio más poderoso, entonces ellos tienen todos los datos, los recursos. Básicamente uno tiene como miembro del comité lo que quiera que esté disponible en Colombia técnicamente hablando, datos, le preparan todo, le mandan todo, mientras en el otro caso es algo más difícil porque las universidades no es que tengan eso como un propósito central, ¿no? Es como una tarea adicional. Entonces, más independiente cuando estén las universidades, por ejemplo, si están, pero al mismo tiempo tal vez las universidades, salvo que algunas se dé cuenta la importancia que eso puede tener, que lo valore y que lo proteja y que pelee por eso, entonces sería como una tarea más y corre ese riesgo de a veces sí, a veces no. Y como se ha visto en las presentaciones anteriores, a mí me parece que una cosa clave es que haya como cierta continuidad. Incluso, por ejemplo, yo diría, hasta las fechas de reuniones de los comités, alguien decía, bueno, aquí nos reunimos, depende, cuándo, no sé qué, pero yo sería partidario de ponerle fechas predeterminadas, porque si no es sospechoso. A mí me parece, por ejemplo, se reunió justo cuando tal cosa que estaba ocurriendo en el escenario político, pero no se reunió en otro momento. Entonces, yo diría, se reúne una vez al año en marzo, por decirlo así. Ya todo el mundo sabe, o 2 veces al año, 3 veces al año, que no tenga que ver con que siempre nos reunimos así. Y esto es lo que sacamos, porque tiene bastante, digamos, sensibilidad política. Y para ganar credibilidad se necesita mostrar aparecer como creíble también. Professor Bonomo, do you have a question? It happens that I am studying fiscal rules in Brazil in a study for IDB, and this is together a lot of countries, and also Roberto Steiner is leading the study for Colombia. So I learned from the presentation of Roberto Steiner that there is a big deficit in Colombia because the fiscal rules are not appropriately working. In fact, because the committee is probably, if I'm remember or if I'm reasoning why, overestimating the potential output. If you compare to Chile that has the same fiscal rule, still Chile has a little bit of deficit, but not compared with the level of Colombia has. So should be something in the governance of the fiscal committee that's not working
properly, because it seems that people are giving biased prospects for the future. And of course, we worry about that first, how to prevent this. What's wrong with this committee that you think will not be wrong in the committee you are proposing? And my second question is that when I see like regional representation in the committee, it appears that politics is entering explicitly in the composition of the committee. It doesn't seem like a feature that favors what we want, that the committee could be completely protected from political influence. Bueno, gracias. Roberto Steiner, a quien mencionabas, fue en algún momento director de desarrollo, que es este tanque de pensamiento que el más importante que hay en Colombia, y ahora es miembro de la junta directiva del Banco Central. Él es visto como un economista muy competente, muy bueno, pero también de una visión conservadora, si se quiere. Él estaría como probablemente más a favor de reducir más rápido el déficit fiscal, tan rápido como se pueda. Entonces, probablemente eso lo lleve a decir eso que usted me señala, de que no se está cumpliendo la regla fiscal. Un problema, pero digamos, desde la perspectiva técnica, un problema con las reglas fiscales es que, bueno, se basan en el PIB potencial, pero el PIB potencial es una variable no observada. Entonces, uno podría decir, ¿quién sabe cuál es la realidad? ¿Sí? Versus esto de fechar los ciclos con datos observables, pues obviamente me parece mejor. Una limitación de esta metodología del fechado de los ciclos es que no te dice cuándo cambió, pero no te dice, no claramente, por lo menos no lo veo, qué tan lejos está de lograr el potencial, que sería la ventaja de la otra metodología. Simplemente te dice que cambió. Entonces yo no creo que, digamos, para efectos de medir el PIB potencial, lo de Colombia esté mal hecho. De hecho, creo que la gente allá hace un buen trabajo, son muy competentes, como digo, gente muy formada en esos temas, pero no es lo mismo que fechar el ciclo, que es el tema que nos ocupa acá. Son tareas, a mi juicio, complementarias que tienen que ver con lo mismo, pero sí, son complementarias. Hay una reflexión que me suscita esto, y es que, ¿qué pasaría usted si, por ejemplo, tiene en un país un comité de fechado y un comité para la regla fiscal? El uno basado en el PIB potencial y el otro basado en estos otros indicadores. Y llegan a conclusiones diferentes, si operan lo mismo. ¿En qué estado está? Tácitamente, el uno, digamos, ¿a qué me refiero? El comité de fechado puede decir estamos en expansión, y el comité de regla fiscal, con base en otra metodología que es la de PIB potencial, podría concluir una cosa que es diferente. Entonces, eso lo que me lleva a pensar es que hay necesidad de tratar de crear como conexiones en esas discusiones entre las diferentes metodologías, porque puede crear un problema político serio, digamos. Julio. Una pregunta muy sencilla, rápida, Jorge. ¿Existe algún posicionamiento u opinión oficial de DANE con respecto al comité de fechado de ciclos? No que yo sepa, ellos no se han pronunciado. El DANE es una entidad muy valiosa en Colombia, muy reconocida, muy respetada, debo decir, pero también ha habido episodios en los cuales el gobierno ha querido influir sobre aspectos técnicos de ese instituto de estadísticas. Hay un par de episodios ahí, incluso hace algunos años llegó a la renuncia del director del Instituto de Estadísticas de Colombia por las diferencias con el ministro de Hacienda y el presidente. Eso lo que quiere decir es que yo creo que si le pusieran la tarea, el DANE diría que sí, si le ponen algunos recursos para hacerlo. Yo creo que diría que sí. Pero la otra cosa sería, y eso no solamente es válido para este tema de hoy que nos ocupa, sino en general para todas las estadísticas, es fundamental preservar la autonomía técnica de los organismos estadísticos. Sin eso no vale nada. David. Gracias. Un poco por el tema de la brecha del PIB y las implicaciones fiscales que tiene. Mi pregunta es si en Colombia tienen algún
institucionalizado cómo medir esa brecha. Porque, por ejemplo, en México está en la ley cómo se debe calcular el PIB potencial, pero conlleva los temas que mencionabas de institucionalización respecto a, o sea, si lo pones en la ley, ¿qué metodología usas? Y si no lo pones en la ley, pues queda como un cierto rango de ambigüedad, ¿no? Entonces, tratar de equilibrar un poco estos dos aspectos, no sé cómo lo verían. Bueno, en Colombia lo que la ley dice es que el gobierno reglamentará cómo se hace la metodología para medir el PIB potencial, es decir, le dio más flexibilidad porque el gobierno por decreto puede cambiar la metodología. Como les conté, el gobierno lo que hizo fue sacar un documento revisando las diferentes metodologías de medición del ciclo y dijo, por razones prácticas de conveniencia nos vamos a ir por esto de la Cobb Douglas. No porque creamos que eso es lo mejor, pero es lo que podemos usar. De modo que la metodología sí está establecida y se puede cambiar sin necesidad de que la cambie el Congreso por ley. Hay una pregunta que se me olvidó tuya sobre el tema regional de la composición. La tenía acá anotada y termino ya con eso. Sí, digamos, la idea es como aparecer, la idea de proponer que haya al menos 1 o 2 miembros en el comité que sean de las regiones, es porque en Colombia no es tanto por volverlo un tema político, sino porque incluso entre los economistas, la actividad de los economistas está demasiado centrada en la capital y a veces, no, otra cosa ahí para el centralismo, esa era la idea, digamos. Pero, ¿cómo garantizar que no sea un tema político? Requisitos de que tengan doctorado o tengan trabajo sobre esas cosas, es decir, como la competencia técnica sea el criterio. Pero entiendo pues la preocupación cuando el tema regional es un tema político, sin duda. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien, pues entonces por esto damos concluidos los trabajos de esta mesa y del día de hoy.